el silencio. Hoy en Rompiendo el Silencio, Día Internacional del Síndrome de Asperger. Nuestros expertos invitados nos explican. Ya comenzamos. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos empezando nuestro programa Rompiendo el Silencio y hoy, Día Internacional del Síndrome de Asperger. Es muy importante tener claro de qué se trata, cuáles son las características, cómo lidiar con personas que tienen esta condición para que podamos sí convivir de una manera mucho mejor, ¿verdad? Y poder ayudarlos, aportar. Y hoy aquí conmigo Virginia, Joana, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es un tema muy importante porque muchas personas de repente ignoran ciertos síntomas, entonces va a ser muy informativo para todas las mamás, los papás, para detectar también si es el caso de alguno de sus hijos, ¿no? Y saber cómo poder ayudarlos, ¿no? Exacto, y justo por eso ya tenemos nuestras líneas habilitadas, estamos conectados aquí junto a ustedes en nuestras redes sociales, ¿no, Joana? Sí, tenemos nuestra línea telefónica, la cual todos nuestros especialistas están atentos para atender su llamada. Además de eso, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, están apareciendo aquí abajo en tu pantalla, tanto por Facebook como por Instagram. Y además de eso, Karine, no existe un medicamento específico para este trastorno, pero existe una terapia pedagógica y hoy nosotros vamos a contarle a las personas que existen dos tipos de tratamientos, que es el físico y el espiritual. Sin dudas, nuestro tema va a estar muy interesante y ya lo vamos empezando, ya vamos tomando asiento aquí porque estaremos ahora platicando con el doctor Jonathan Eskenazi, que es neurólogo y aquí está con nosotros conectado. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto verlas igualmente de nuevo. Igualmente, doctor. Y quería justamente empezar ese tema aprovechando que está aquí con nosotros para que nos pudiera aclarar clínicamente qué es lo que pasa cuando uno padece de este síndrome, el síndrome de Asperger. Claro que sí. Bueno, primero aclarar que la literatura ha ido evolucionando a través del tiempo y hoy en día a los trastornos autistas lo llamamos trastornos pervasivos del development, ¿no? Y esto se divide en 5 categorías, siendo Asperger el más benigno de ellos, ¿no es cierto? Para alguien que sea diagnosticado con síndrome de Asperger tiene que cumplir 2 características principales. Tiene que haber una deficiencia en la interacción social, y ahora voy a poner unos ejemplos, y tiene que haber una deficiencia donde el niño tiene patrones restringidos o repetitivos o estereotipados, ¿no es cierto? Repite la misma actividad. Agradecemos muchísimo su participación aquí con nosotros por haberse hecho ese tiempecito para ayudarnos a aclarar esta que ha sido la duda de mucha gente. Muchas gracias. Y ahora queremos presentar aquí nuestros invitados que estarán desarrollando ese tema tan importante en el día de hoy y vamos a fondo porque sí hay mucho de qué hablar. Aquí a mi lado tengo nuestra querida doctora Patricia Arcache, que es psicoterapeuta, terapeuta familiar. ¿Cómo está? Muy bien, gracias y es un placer estar con todos ustedes. Bienvenida. Con nosotros también el doctor Arodi Martínez, que es doctor en psicología. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un honor. Con nosotros también la pedagoga Julia Aguilar, qué gusto tenerla. Un placer, muchas gracias por la invitación y es un placer acompañarles este día. Y aquí tenemos una invitada especial, Guillermina Valera, que tiene un hijo con autismo y nos va a estar compartiendo un poco cómo es el día a día, la convivencia. Bienvenida. Gracias, gracias. Y conectada con nosotras está Alicia Rodríguez, que es psicóloga especializada en trastorno del espectro autista desde España. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Doctor, desde su punto de vista, desde su diagnóstico, vamos a ver, desde los pacientes que usted ha tenido, ¿cómo es la experiencia? ¿Los padres son los primeros que detectan esto? ¿Cuáles son las características más notorias que los padres presentan, ¿no? O vienen a buscar ayuda? Sí, excelente pregunta y de verdad que es un tema bastante amplio en esto. Una de las características que muchas veces empezamos a notar en nuestros hijos es que hay cierto estímulo que ellos necesitan. Vamos a encontrar mucho lo que es el flapping, como se dice en inglés, el movimiento de las manos, por ejemplo. El hecho de que de repente si hay mucho sonido, mucho ruido al alrededor, hay una tendencia
a taparse los oídos. Entonces, estos son pequeñas señales que vamos a ir encontrando. Alguna de ellas es también el hecho de que no puedan ellos distinguir cuando mamá o papá está enojado, está molesto y tiene su frente ceñido, ¿no? Está como que molesto y no saben, ellos creen que están todavía jugando y están riendo, están sonriendo y no pueden identificar. Parte de eso es la parte emocional que está afectada. Son algunos pequeños señales que yo diría que fuera bueno que pusiéramos atención en nuestros hijos. Sin dudas. Doctora Alicia, ¿gusta aportar un poco más dentro de esta pregunta? Sí, lo ha descrito muy bien como síntomas que son como más llamativos, pero sobre todo nos vamos a encontrar con niños que, bueno, sobre todo que no comparten los intereses típicos de su edad, que intentan a lo mejor acercarse a jugar con otros peques y sin embargo se alejan porque no entienden las normas de los juegos o porque no se juega de la forma que ellos quieren, ¿no? Son muy inflexibles. Entonces nos vamos a encontrar con niños que suelen estar solos en el patio. Perfecto, doctora Patricia. Bueno, como sabemos es un tema muy interesante, muy importante y a mí me gustaría ya enfocarlo desde el punto de vista desde la teoría de la mente, donde la teoría de la mente nos dice que estas características que tienen estos pacientes se quedan en la parte consciente en la teoría de la mente, que es lo que nos está diciendo que son muy analíticos, muy lógicos, que tienen una fuerza de voluntad muy fuerte y que son muy críticos en su mente. Así es de que en base a eso, todos los síntomas y todo lo que nosotros vemos es completamente diferente a lo que son los niños normales. Yo quería justamente preguntarle a Guillermina, ¿cómo te ha tocado como mamá diagnosticar prácticamente, porque sí es el papá quien empieza a darse cuenta, ¿no?, de las diferencias en su niño? ¿Cómo te ha tocado ver que tu niño sí era diferente? Porque desde chiquito, cuando ya empezaba a caminar, él era diferente, nomás se iba ahí, no era como los niños que pedían, si yo le decía ¿quieres?, me decía que sí, pero no es como los niños que van y yo quiero esto, quiero lo otro, no, él es bien diferente, se aislaba mucho, lloraba y desde pequeño empezaba así como golpearse las manos, hacerse así. Yo digo, y como eso uno no tiene, no sabe uno, entonces yo lo llevé al pediatra y pediatra dice, es normal, dice, porque es normal porque está chiquito. Le digo, no, yo lo veo que no es normal para el niño. Dice, sí, y así seguí hasta que lo detectaron ya de 6 años. Pero era muy, como dice usted, no le interesa en sus cumpleaños. ¿Quieres piñata? No. ¿Qué quieres en tu cumpleaños? Nada. ¿Te compro algo? No. Como dice usted, se va, no quiere nada. Se está en su mundo. Se aislaba. Y no le digo, ¿quieres algo? No. ¿Quieres algo? Le compraba, digo, ¿te lo compro? No. Digo, entonces, ¿qué quieres hacer? Nada. Dice, nada, no quiero hacer nada. Y así se mete que no quiere hacer nada. Y es bien difícil para uno lidiar con esos niños, la verdad. Me imagino antes del diagnóstico lo frustrante que debe de ser para uno como papá, ¿no? Para uno, y yo lo regañaba porque digo, ¿qué tienes? Uno no sabe, uno piensa que hace sus berrinches. Y luego dice el pediatra, es un berrinche, dice, no le haga caso al niño, dice, y como el niño nació, su cabecita lo tiene un poquito mal, entonces dice, es normal, pero es duro lidiar con un niño así, porque uno sí se molesta digo, pues, ¿qué tienes? Y ya lo lleva al pediatra, está normal, digo, pero yo no lo veo normal, pero sí es muy... Tiene otros hijos, ¿no? Entonces usted niños. Podía comparar esas diferencias de actitud, de reacción con los otros niños. Y es algo tan importante, ¿no, Julia, la detección, porque el papá va a poder darles herramientas, como ella hoy puede darle a su hijo, ¿no?, para poder alcanzar sus metas, tener sus objetivos y no ser juzgado porque no llega como otro niño de repente a tener la atención como otros niños, ¿no? Es algo tan importante detectarlo. Es muy importante y muchas veces los padres, por el no tener la preparación, sí los ven diferentes, pero no logran entender qué es lo que está pasando. Y como dice ella, los regañan, los castigan y no logran entender. Entonces ahí es donde el educador, hace muchos años, como mencionaba la doctora, no se hablaba de la educación especial. Cada maestro se especializaba en su área, pero ninguno tenía la preparación para la educación especial. Cada día es más y más importante, a medida que se van detectando estas necesidades especiales en los niños,
que los maestros nos preparemos para ir detectando tempranamente, porque mientras más temprano se detecte las deficiencias o las diferencias, porque no quiero decir deficiencias porque realmente no es que sean deficientes, su cerebro funciona diferente y tienen necesidades diferentes. Porque sabemos que hay personas con esta condición que son verdaderos genios. Estaremos hablando más sobre eso y también aquí hay muchos papás preguntando sobre, ya una vez que uno entiende la importancia del diagnóstico, si hay algún estudio específico para identificar que un muchacho, que una muchacha sí tiene este síndrome. Voy a dejar aquí ya esa pregunta para el doctor Arodi y Alicia, pero vamos por más información y ya regresamos con esta respuesta. Muy bien, y por aquí estamos recibiendo bastante preguntas de ustedes y justo había dejado una pregunta para el doctor Arodi y para Alicia y que mucha gente sí está preguntando sobre el diagnóstico, ya que es tan necesario tenerlo lo más pronto posible. ¿Hay algún diagnóstico clínico? ¿Cómo suele ser hecho el diagnóstico de que sí alguien padece de este síndrome? Es bastante difícil hoy en día, incluso cuando hacemos una referencia hacia un psicólogo, es bastante difícil que pueda encontrarse un psicólogo hoy en día que pueda hacer este estudio en niños, por ejemplo, de 2 años, 3 años. Es bastante difícil, complicado poder encontrar ese estudio hoy en día o obtener un diagnóstico. Mi recomendación es que si ustedes han ido a algún psicólogo, han ido con algún pediatra y él les ha dicho que su niño está bien, todo es normal, como escuchábamos el testimonio hace un momento, yo diría que vayan por una segunda opinión, vayan con alguien más a que puedan darle una segunda opinión y de esta manera poder resolver sus inquietudes, porque muchas veces como padres sabemos que algo no está bien, algo está fuera de lugar y es importante entonces en este caso poder tener una segunda opinión. Y quiero hablar algo también muy importante hacia los padres que tienen niños muy pequeños. Hay 4 niveles de comunicación. En este aspecto quiero hablar de estos 4 que son importantes. Nuestros hijos de repente van a llegar y solamente nos van a querer llegar como a tocar, a jalar la mano. Pero el primer paso de ellos es solamente agarrar un objeto y estarlo viendo sin tener el propósito de para qué sirve ese juguete, por ejemplo. Agarran un automóvil y no sabe que es para estarle dando vueltas, lo está observando como investigándolo solamente. Ese es el primer nivel de la comunicación que ellos tienen. No buscan ayuda de absolutamente nadie, más que ellos independientemente lo hacen. El segundo paso en esta comunicación es que llegan, tocan solamente, jalan, están allí, pero no expresan de ninguna manera, no hacen lo que se conoce en inglés como el bubbling, de decir, por ejemplo, alguna señal de sonido de decir o apuntar, quiero algo, ¿no? Entonces, esa es otra forma de que nosotros podemos darnos cuenta que algo no está muy bien en esa comunicación. Y el tercer nivel, por ejemplo, también está donde ya ellos ahora, después de las terapias, obviamente, la que se le enseña cómo poder comunicarse, él puede llegar, jalar, tocar la mano, llevarnos al lugar, apuntar, pero lo importante es que observemos si hay un contacto visual. Okay, porque muchas de las veces en este síndrome que estamos hablando no hay contacto visual. No es aquello de que podamos ver. Por el otro lado podemos encontrar lo opuesto, donde alguien está fijamente y no quita la mirada, pero también tenemos de cierta forma personas que no van a hacer ese contacto visual. Entonces es importante de que si el niño me jala la mano, me apunta hacia un objeto, yo tengo que ver que él me esté observando a mis ojos y esté viendo el objeto. Y en el cuarto paso es donde ya ellos pueden expresar sus emociones, sus sentimientos de decir, estoy triste, estoy enojado, estoy molesto, ¿por qué yo? Donde ellos ya pueden ahora de esta manera poderse expresar. Y sí hay terapias donde podemos trabajar la parte cognitiva, como decía la doctora, podemos trabajar en aspectos donde de repente ellos vayan a tener alguna imposibilidad en cuestión física. Tenemos también otros casos donde no hemos hablado todavía de la parte de lo que es el ADD o ADHD, donde tenemos un desenfoque total o un desenfoque pero con hiperactividad. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esto? Y para eso yo, como lo decía al principio, es importante lo que es la terapia o la educación para padres. ¿Cómo podemos trabajar para enseñarle a los padres a que sean ellos los que se adapten a ese estilo de vida? Porque suele pasar lo contrario, ¿no? De que queremos que nuestros hijos
se comporten como nosotros queremos, como nosotros consideramos que es lo correcto. Y es ahí donde entra la parte de la educación. En esos casos correcto. hay que estar muy al pendiente, ¿no? Y solícito a la necesidad del niño, del adolescente, del joven, ¿no? Vamos por más información, ya regresamos hablando más sobre este tema. La forma característica de pensar y comprender el mundo que tienen las personas que sufren síndrome de Asperger ha causado muchos debates entre los expertos. Actualmente parece haber cierto consenso en afirmar que el funcionamiento psicológico peculiar de los individuos que sufren este trastorno se puede explicar a partir de varios modelos teóricos. A pesar de que la causa exacta del síndrome de Asperger se desconoce, los especialistas han señalado que se trata de un trastorno del desarrollo cerebral en el cual confluyen factores genéticos y ambientales. Cada vez está más claro la posibilidad de que existan anomalías en el cerebro de los menores afectados y que la maduración y la estructura del cerebro se encuentren alteradas, se produzcan de manera irregular y a desatiempo. Por otro lado, también se ha señalado que puede existir mutaciones genéticas que sean determinantes en la posterior manifestación de específicos patrones en el síndrome de Asperger. Y lo que sí se ha demostrado es que existe un relevante carácter hereditario, por lo que aquellos que tengan antecedentes familiares de este trastorno tienen un mayor riesgo de desarrollarlo. Pese a que estos modelos tienen gran relevancia, hasta el momento ninguna de estas teorías ha sido capaz de explicar el síndrome de Asperger en su totalidad. En sí, solo existe un único tipo de síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo menos conocido, y se clasifican en 3 grupos, que se distinguen entre el síndrome de Asperger en la infancia, en la adolescencia y en la edad adulta. Este síndrome afecta la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal, una resistencia para aceptar el cambio, inflexibilidad del pensamiento, así como poseer campos de intereses estrechos y absorbentes. Esta condición no es un obstáculo definitivo para no disfrutar de una vida plena y exitosa. Sí, es cierto que los adultos con Asperger suelen tener unas manifestaciones específicas en ciertos ámbitos de su vida social, profesional, de pareja, que pueden limitarles, afectar a sus relaciones personales y hacer muy difícil el hecho de llegar a tener una vida independiente por completo. No existe un tratamiento del síndrome de Asperger específico, sino que este debe basarse en las características específicas de cada paciente, teniendo en cuenta cuáles son sus puntos fuertes y débiles en lo que se refiere a las habilidades sociales y de comunicación. Existen distintas terapias que se pueden llevar a cabo en función de las necesidades individuales de cada persona. Gran parte de los niños o adultos diagnosticados con síndrome de Asperger han demostrado a través de estudios un alto nivel de coeficiente intelectual, incluso desenvolviéndose genios en algunas materias. Su dificultad es a la hora de entablar relaciones interpersonales o sociales, que en la mayoría de las veces termina por aislarlos. Una persona con síndrome de Asperger se siente fuera de onda, perdidos en el lenguaje ambiguo, irónico y hasta en los juegos de palabras. Estas situaciones les genera autoexclusión y frustración que muchas veces se ve forzada por el rechazo de quienes los rodean. Para adaptarse a un niño o niña con Asperger, usted necesita paciencia. Los más pequeños siempre necesitan confirmar 1 y 1000 veces que la luz se enciende y se apaga, el cajón entra y sale y la puerta se abre y se cierra. Es decir, se mueven en un sistema binario de 2 posibilidades, contrario a la lógica corriente de que una es opuesta a la otra. Para ellos son diferentes, pero con el mismo valor y forman parte de algo que funciona siempre. Entender cómo comprender a una persona con síndrome de Asperger solo se ha conocido a raíz de la experiencia de los jóvenes que, algunos ya adultos, han encontrado la manera de comunicar sus vivencias. Conectar con una persona con síndrome de Asperger requiere saber interpretar sus códigos. Muchas veces sus códigos no van por palabras, sino por gestos o tipos de expresiones. Usar ejemplos adecuados.
La mejor manera, partiendo desde el material que ellos conocen, a través de sus personajes o universos creados, para que así puedan asimilar situaciones. Evitar sentirse culpables. Es importante que los padres no se sientan culpables de lo que sucede y que entiendan cuál es el rol que están teniendo en ese cosmos de su hijo. No descartar el uso de la terapia. Si necesitan ayuda, acudan a profesionales e instituciones que respeten, entiendan y apoyen la singularidad de su hijo o hija. Ayudarles a saber cómo protegerse. Son niñas y niños muy expuestos al bullying ya desde muy pequeños, pero mucho más aún en la adolescencia. Y por último, no rendirse. Los padres y profesionales que buscan medios y no se rinden suelen lograr entenderse, comunicarse y hasta establecer una integración real con sus hijos. Albert Einstein, Charles Darwin y Steven Spielberg. Genios en cada uno de sus artes. Mentes maravillosas con una cosa en común: el síndrome de Asperger. Aunque Einstein y Darwin no fueron diagnosticados, la historia y estudios de brillantes neurocientíficos confirman la teoría de lo que habían detrás de esas mentes prodigias: el síndrome de los genios, Asperger. El síndrome de Asperger se clasifica con frecuencia como una enfermedad autística, siendo un tipo de discapacidad con la que se vive de por vida y afecta a las personas de muchas formas. Aunque guarda similitudes con el autismo, quienes padecen de Asperger tienen menos problemas con el lenguaje y por lo general no tienen dificultades para el aprendizaje. Según un estudio realizado en Estados Unidos, indica que por lo menos 1 de cada 100 niños lo tiene, siendo los varones los que registran el mayor número de diagnósticos, ya que identificar el síndrome en las mujeres y en las niñas es más difícil, porque parecen tener la capacidad para esconder sus dificultades. ¿Cómo identificar si una persona cercana o algún familiar está padeciendo el síndrome de Asperger? Conózcalo aquí. Tienen dificultad para comprender la comunicación no verbal como gestos, tonos de voz, expresiones faciales y otros. Son excesivamente literales, por lo que es normal que no comprendan un comentario sarcástico o en doble sentido, bromas, chistes, metáforas, etc. Son fieles a rutinas que siguen de manera estricta y repetitiva. Demuestran interés concretos por un tema o actividad específica, en ocasiones de una manera obsesiva. Los neurotípicos, o sea, la mayoría de las personas, sería armado con las instrucciones. Pero los Aspergers están armados con las mismas piezas, pero sin mirar el folleto. El síndrome de Asperger es diagnosticado a temprana edad y también depende de los tratamientos tempranos para que la persona trabaje su capacidad de interacción social, ya que esta es uno de los principales síntomas que llegan a afectar su calidad de vida, tanto infantil como en la vida adulta. Es por esto que cada 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, con el fin de que usted conozca un poco más de este trastorno, sepa identificarlo y así no discrimine a nadie por padecerlo. Que nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un gusto de verdad tenerlos. Dios me los bendiga mucho. Gracias. Y gracias a ustedes que estuvieron acompañándonos aquí en el día de hoy, aprendiendo tanto sobre ese tema tan importante. Dios me los bendiga mucho. Hasta mañana a las 3 de la tarde, con repetición a las 8. Nos vemos. Bye, bye.